es experta en igualdad de género y desarrollo sostenible con más de 10 años de experiencia en la cooperación internacional en América Latina. Graduada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la UNAM y con un máster en Estudios del Desarrollo por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex. Ha dedicado su carrera a la reducción de las brechas de desigualdad, la construcción de alianzas estratégicas para promover la reducción de la desigualdad y el impulso del desarrollo sostenible. Su trayectoria abarca tanto el sector público como el sector privado, con experiencia en organismos internacionales clave para la región, como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, ONU Mujeres y DEVEX. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de gran impacto en el ámbito de la cooperación internacional, trabajado con gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y organismos multilaterales. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de proyectos, investigación y asistencia técnica en la CIS. Se cede el uso de la palabra a la moderadora. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Para mí es un gran honor y un gran gusto estar en mi alma mater, en el primer Congreso Internacional de Seguridad Social, hablando de uno de los temas más importantes y quizás de los más actuales que se encuentran en la agenda de seguridad social, la cual es teletrabajo. El teletrabajo se ha convertido en uno de los temas más relevantes y más de mayor complejidad en la región y también en el resto del mundo, ya que nos ha llevado a reflexionar sobre cuáles son los retos del presente y cuáles serán los retos del futuro. Si bien antes el teletrabajo se reservaba solo para algunos sectores de la población, actualmente vemos que el teletrabajo se ha convertido en una opción para diferentes sectores y que ha llevado a los empleadores, a las empresas, a que busquen maneras de adaptar esta nueva forma de trabajo dentro de sus instituciones. Si bien el teletrabajo presenta retos, ha presentado grandes oportunidades, por ejemplo, la flexibilidad laboral, la reducción de tiempos de traslado, evitar el traslado. También ha dado la posibilidad de incorporar a personas al mercado laboral que quizás si no existiera esta flexibilidad laboral no lo podrían hacer, como son personas cuidadoras, por ejemplo, personas que viven en lugares remotos, dada la centralización de las opciones laborales, entre otros. También presenta algunos retos, por supuesto, en temas de seguridad social, en derechos laborales, en bienestar de las personas. Vemos que en América Latina se ha empezado a hacer un esfuerzo por regular esta forma de trabajo, tanto para proteger a los trabajadores como para garantizar su sustentabilidad. Sin embargo, el día de hoy vemos que aún existen espacios de oportunidad en los cuales se pueden laborar y por eso es que nos encontramos hoy en día aquí en este foro para que nuestros expertos y expertas nos hablen un poco más del tema. Sin más preámbulo, le daré paso a nuestra primera ponente del día de hoy, que es la doctora María Villa Fonbuena. La doctora es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Centro Cardenal Spinola CEU, adscrita a la Universidad de Sevilla, institución de la que también ejerce como profesora adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su perfil interdisciplinar queda patente con la coordinación del máster en Big Data y Business Analytics de la Universidad Pablo de Olavide durante 9 ediciones, en el que igualmente ha sido responsable en la materia relativa a la protección de datos y con su designación como delegada de protección de datos desde el año 2018. Además, la profesora Villa se encuentra reconocida entre las expertas de la European Labour Authority, lo que consolida su trayectoria académica e investigadora en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. En el campo de la investigación, ha participado en más de 10 proyectos de I+D+I, de los que 13 ha sido investigadora principal, siendo autora, además de diversas publicaciones de alto impacto que le han supuesto el reconocimiento del Sexenio de Investigación por el SNEAI. Igualmente, ha realizado numerosas
estancias de investigación internacional y es miembro del panel de expertos del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y evaluadora externa de revistas nacionales e internacionales. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Villa para que tenga un espacio de participación de hasta 10 minutos. Después de la presentación de cada uno de sus panelistas, procederemos a preguntas y respuestas. Gracias, doctora. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría Un segundo, doctora. agradecer. No la escuchamos. Deme un segundo. Vale. Hola, doctora. Adelante. Sí, ¿se me oye ahora bien? ¿No? No la escuchamos. A ver, voy a ver. A mí me sale el micrófono bien. No, en el Zoom sí se escucha, solo no se escucha en la sala, nos dicen en el chat. No sé si nos pueden apoyar, por favor. Doctora, Sí, ¿la ¿se oye escuchamos? ahora? Okay. Yo les oigo a ustedes con eco, pero no sé si me oyen ya a mí en la sala. Sí, la oímos perfectamente. ¿Sí? Está perfecto. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma Nacional de México y a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social la oportunidad de participar en este congreso que tan práctico y tan interesante pues está resultando. En mi caso, me gustaría compartir con ustedes los aspectos principales del análisis que he llevado a cabo sobre el teletrabajo en España. Y me enfocaría principalmente en la privacidad, las tecnologías aplicadas y en su impacto en la seguridad social, con una mención muy especial a las reformas que están previstas y a las que ya se han implementado en lo poquito que llevamos de año en este 2025. Por lo que respecta al contexto actual español, pues es reflejo de una transformación muy acelerada de esta modalidad de trabajo que ha pasado de tener una regulación incipiente hacia un marco jurídico bastante sofisticado que busca principalmente equilibrar la flexibilidad y la protección de derechos fundamentales a la misma vez. Aquí partimos de una premisa que ha sido genérica a nivel mundial y ha sido el COVID-19, que verdaderamente transformó de una forma bastante intensa y especialmente acelerada la regulación del teletrabajo, al menos en mi país. El antiguo artículo 13 de nuestro Estatuto de los Trabajadores pues establecía una regulación bastante básica del trabajo a distancia. Y la razón principal es que estaba vinculada o se concebía como una actividad casi marginal, por lo que viene a explicar en la brevedad de la regulación con la que contamos. Esta regulación se manifiesta de una forma muy evidente como insuficiente con el COVID-19 en el 2020 y provocó la necesidad de dar una respuesta muy rápida y muy adecuada que tiene un requisito imprescindible y es que para el mismo se utilice de manera exclusiva o predominante medios y sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación. De hecho, esa es la esencia del teletrabajo. Por otro lado, nuestra ley también establece tres pilares fundamentales que vienen a estructurar su implementación. En primer lugar, la voluntariedad. El teletrabajo tiene que ser necesariamente acordado de manera libre por ambas partes de la relación laboral. No puede haber una imposición de manera unilateral por ninguna de ellas. En segundo lugar, la reversibilidad, es decir, la posibilidad de retomar a la modalidad presencial del trabajo bajo las condiciones que han sido pactadas anteriormente
tanto por la empresa como por los trabajadores vía representación laboral. Y por último, la igualdad de derechos, es decir, hay una garantía expresa para que los teletrabajadores mantengan las mismas condiciones idénticas, condiciones laborales y oportunidades que los trabajadores presenciales. Aquí creo conveniente señalar que nosotros estamos tremendamente influenciados por la normativa comunitaria, por el derecho laboral europeo, por lo que es posible que quizás haya alguna diferencia conceptual o mínima con los países de Sudamérica. Otra cuestión principal en el análisis de la privacidad en el contexto del teletrabajo requiere comprender la distinción terminológica entre intimidad y privacidad, términos que son muy similares pero que no pueden ser exactamente equiparables. La diferencia entre ambos términos se basa fundamentalmente en su alcance. La intimidad la concebimos como la protección de la esfera en la que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de una persona, como puede ser el domicilio, donde desarrolla su vida cotidiana, o las comunicaciones en las que pueda llegar a expresar algún tipo de opinión o de sentimiento, mientras que la privacidad es un término más amplio, que tiene unas connotaciones mucho más amplias. Englobaría un conjunto de facetas de la personalidad que aisladamente consideradas pues, pueden carecer de una significación propia, pero que si se enlazan entre sí de una manera coherente, pues arrojan o posibilitan el retrato de la personalidad del individuo que éste tiene también igualmente derecho a mantener privado. Y si la intimidad en sentido estricto está suficientemente protegida, no solo en España, sino a nivel internacional, la privacidad adolece todavía de esta protección, al menos con la misma intensidad. Esta privacidad es lo que puede resultar menoscabado por la utilización de las tecnologías actuales y de las futuras que puedan llegar a estar por venir. Esta cuestión, desde mi punto de vista, pues resulta fundamental para alcanzar una efectividad normativa real. Esta distinción conceptual adquiere una especial relevancia en el teletrabajo, donde no solo se fusionan espacio personal y espacio profesional, sino que se generan nuevos retos para los derechos fundamentales, en concreto para la privacidad, de mano de la utilización de la tecnología. Esta regulación o estos desafíos de regulación, la legislación española la aborda desde una doble perspectiva. Por un lado, tenemos la ley del trabajo a distancia, la ley que regula el trabajo a distancia, la ley 10/2021, que establece y leo literalmente, que la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos tiene que garantizar adecuadamente el derecho a la intimidad, a la protección de datos y a la desconexión digital. Por otro lado, tenemos otra norma esencial, nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, que viene a complementar este marco de regulación con unas disposiciones específicas de los dispositivos digitales en el ámbito laboral, con una mención expresa y más detallada sobre el derecho a la desconexión digital en los supuestos específicos del trabajo a distancia, identificando de manera expresa el domicilio del empleado cuando se empleen herramientas tecnológicas. Perdón. De este primer apunte, pues, se puede apreciar que la legislación española pone el foco, la atención en tres aspectos principales. Por un lado, sería la limitación de las facultades de control empresarial, porque somete ese poder de vigilancia a unos criterios muy estrictos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En segundo lugar, la protección de la esfera privada del trabajador, garantizando su derecho a la intimidad y a la protección de datos. Y por último, focalizándose en el equilibrio entre la vida laboral y personal, instaurando y protegiendo e incluso desarrollando el derecho a la desconexión digital, que garantiza un tiempo libre de obligaciones laborales. Estas parcelas, en España tiene un protagonismo esencial y porque así lo ha querido el legislador laboral, la negociación colectiva, un papel trascendental. Hay una regulación básica, pero en materia de teletrabajo la negociación colectiva pues resulta clave. Siendo
conocedores del escenario en el que nos movemos en España, el teletrabajo pues tiene unas cuestiones específicas desde mi punto de vista en el ámbito de la seguridad social que han requerido unas adaptaciones normativas importantes. Uno de los aspectos fundamentales es que en España las compensaciones por el gasto que genera el teletrabajo son responsabilidad de la empresa. Tiene que hacer frente a gastos como pueden ser de suministro, de equipos de trabajo, etcétera. Y en nuestro país, Tesorería General de la Seguridad Social excluye de manera expresa esta compensación que hace la empresa de la materia salarial. No se considera una retribución salarial, no es una contraprestación del trabajo que se realiza, sino es un gasto necesario para que esa modalidad de trabajo se pueda llevar a cabo. Otro campo, perdón, de adaptación normativa ha sido el relativo al teletrabajo internacional y la cotización transfronteriza. Nosotros desde julio del 2023 hemos implementado el acuerdo marco relativo a la aplicación del artículo 16 del Reglamento Europeo sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, que establece la posibilidad de que los teletrabajadores transfronterizos coticen en el país del empleador y no en el país en el que residen. Si se cumple un requisito básico, y es que el tiempo de trabajo que se lleva a cabo en el país de residencia del trabajador no supere el 50%. Y aquí ha habido un cambio importante porque se establecía en principio el umbral en un 25% y se ha duplicado. Esta posibilidad de cotizar en el país del empleador y no en el país de residencia, pues ha librado de bastante traba administrativa tanto a las empresas como a los trabajadores, lo que en la práctica se ha traducido en un favorecimiento de la movilidad laboral de esta modalidad de trabajo. En tercer lugar, pues señalaría una de las iniciativas que está todavía en fase de discusión, nunca mejor dicho, una iniciativa que es innovadora y controvertida a partes iguales. Y es una iniciativa que parte en este caso del Ministerio de Seguridad Social español, con una oposición radical, sea de paso, por parte del Ministerio de Trabajo, en la que se ha propuesto compatibilizar la baja médica con el trabajo. Es lo que se ha venido a llamar una baja laboral flexible. Esa baja laboral flexible pues se contempla para bajas que son de larga duración, es decir, que superan los 90 días. Y lo que posibilitan es una reincorporación gradual al trabajo. Esta modalidad está planteada como voluntaria y con el requisito de que siempre tiene que estar bajo supervisión médica. Pero lo cierto es que aun en el debate bastante intenso que tenemos en España con esta propuesta que se ha hecho, lo cierto es que abre un campo bastante importante para el teletrabajo. Pensemos en enfermedades o en procesos de recuperación que resultan especialmente largos, como puede ser el tratamiento de un cáncer, por ejemplo, que bueno, permitirían a la persona que así lo desee y se encuentre en condiciones adecuadas para poder realizar parte del trabajo y llevar a cabo esta labor a través desde su domicilio. Eh, es una posibilidad que hace que estas personas pues no queden absolutamente desconectadas y que el día de mañana no tengan unas carencias a la hora de acceder a algún tipo de prestación en materia de seguridad social, por ejemplo. Y en último lugar, mencionaría el anteproyecto de ley de reforma laboral para el año 2025, que fue aprobado este mes de febrero y que viene a reforzar las disposiciones ya existentes en materia de teletrabajo. Por un lado, por ejemplo, fortalece el derecho a la desconexión digital. Y, nosotros lo tenemos implementado desde el año 2018, pero aún así contempla disposiciones de refuerzo. Por ejemplo, fija el carácter irrenunciable de este derecho, que excluye de manera expresa que sea el propio trabajador el que por iniciativa propia pueda realizar la petición a la empresa para excluir esta posibilidad. Esto con este anteproyecto se contempla como una ilegalidad absoluta. En segundo lugar, se refuerza la obligación de la empresa de no contactar con los empleados fuera de la jornada laboral y se incluyen de manera taxativa los periodos de descanso, las vacaciones y los permisos.
De hecho, se fija hasta un plazo de adaptación, hasta diciembre de este 2025, para que las empresas implementen estas políticas de manera clara que garanticen con una eficacia plena, se busca tratar de que traten de alcanzarla para que garanticen este derecho a la desconexión digital. Esta misma norma establece un cambio, introduce el registro horario digital obligatorio, es decir, quiere que los registros de jornada clásicos se eliminen. Ya no habrá registro en papel ni en ficheros. Tiene que ser un sistema, obliga a las empresas a adoptar un sistema digitalizado que permita el acceso remoto y en tiempo real para la inspección de trabajo y que además garantice la fiabilidad y la inmutabilidad de los datos que están ahí registrados. Es decir, se prohíbe expresamente que las empresas puedan llegar a alterar de manera unilateral la información que ahí se conecta. Y se contemplan multas bastante importantes, se mueven en una horquilla importante, entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador que resulta afectado en función de la gravedad del incumplimiento. Y aparte de estas modificaciones que ya se están implementando, el 2025 se presenta con unas regulaciones o unos proyectos que ya hay en marcha para regular de manera más estricta la protección de datos. Aquí tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, perdón, tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, que también toca parte de la materia, y se prevé, o ya se está trabajando, en una normativa adicional. Y en ese nuevo parámetro de protección de datos, pues sin duda va a tener repercusión en la materia que aquí nos ocupa. Y con esto, pues, finalizaría mi intervención. Muchas gracias por esta primera atención. Muchas gracias, doctora, por su intervención. El ejemplo de España es bastante significativo, es uno de los países que más avances ha tenido en materia de teletrabajo, entonces agradecemos el haber compartido la experiencia y cómo justo mencionar después del COVID y de la crisis del COVID y la pandemia, el teletrabajo pasó a otro nivel en la agenda de debate. Ahora, a continuación, presento al doctor Federico Anaya Ojeda, quien es abogado, administrador, doctor y doctorante. Es presidente de la firma Anaya Valdepeña, fundada en 1932, y presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es también profesor en diversas universidades e instituciones como la Escuela Libre de Derecho y el Instituto de Posgrado de Derecho, asesor de empresas y cámaras empresariales, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, escritor de múltiples obras jurídicas, conferencista internacional, director de la revista La Hora y director general en la editorial EVA. Sin más, le doy la palabra, doctor, para su intervención. Muchas gracias. Escucho atentamente a María Villa, a quien tuve la oportunidad de estar con ella en algún otro foro, pero principalmente quiero dar las gracias a la UNAM. La UNAM es mi alma mater. Yo salí de aquí hace ya muchos años y siempre venir a esta aula Jacinto Pallares es algo que no os puedo explicar. Es algo que emociona, es algo que toca los sentimientos más importantes. Aquí me tocó escuchar a grandes juristas mexicanos e internacionales. Y gracias a la CIS también. A la CIS, ya se me fue Daniela, pero gracias a la CIS y gracias a María Ángela que hicieron esto posible. Por supuesto también a mis colegas de panel, a María Villa, a Claudio San Juan y a nuestra querida moderadora Jessica, que está aquí a mi lado, que también es egresada de la UNAM, pero muchos años después que nosotros. El tema de hoy es teletrabajo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han estado trabajando durante esta jornada el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes estuvieron trabajando durante la exposición de María Villa? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar mientras yo lo estoy hablando? Porque veo celulares, veo computadoras, veo al joven que acaba de tomar su celular. ¿Cuántos tenemos ese problema, porque ya es un problema, de no poder dejar el teléfono celular a un lado por unos 5 minutitos? Yo me confieso que yo soy uno de ellos. Yo estaba trabajando cuando María Villa estaba hablando, porque yo soy así como hiperactivo. Y trabajo, y también María está trabajando ahora,
y ustedes están trabajando hoy, ahorita también. Levanten la mano, confiésense, por favor. ¿Ningún confesado? 1, 2, 3, hasta los de allá están trabajando, ¿no? María Ascensión Morales se paró a trabajar también hace ratito. No fue teletrabajo, sino fue trabajo domiciliado, digámosle así. ¿Qué es teletrabajo? Y eso es lo más importante de todo. ¿Qué es teletrabajo? El derecho del trabajo. Antes de eso hubo una reforma en el 2012 en donde el otro partido, que ya perdió, que ya saben cuál es, pues se le ocurrió hacer como un intento de describir lo que era el teletrabajo. Pero antes de 2012, en el 70, cuando se hizo esta ley, había la figura del trabajo a domicilio. Y era lo mismo que tenemos hoy en día, pero sin tecnología. Yo siempre he dicho, a ver, si tú le quitas al ser humano la tecnología, no le quitas lo del ser humano, ¿no? Si tú le quitas al derecho del trabajo la tecnología, tampoco le quitas los derechos y menos los derechos laborales a una persona. Y si se los pones, tampoco se los quitas. Es decir, la tecnología no viene a ser un demoledor de los derechos laborales. La tecnología es un auxiliar del derecho y no viceversa. Entonces, cuando no había tecnología, cuando estábamos en el 70 y no teníamos internet, o sí había internet, pero no para todo el público, pues teníamos un trabajo a domicilio, la figura del trabajo a domicilio. Y el trabajo a domicilio significaba que una persona podía trabajar en su casa o podía trabajar en un local escogido libremente por él a un patrón y hacerle ciertos servicios. Y lo veíamos en las fábricas, lo veíamos en las costureras, lo veíamos en gente que trabajaba en su casa, tenía su taller y entregaba un producto terminado. No había control y no había vigilancia como hay hoy en día. Y luego llegó el partido que perdió y puso los dos partidos que perdieron, porque la ley del 12 o la reforma del 12 fue cuando salió uno y entró el otro. Entró en vigor cuando entró el segundo, el del copete, y entró y la promulgó el otro señor. Resulta que quiso equiparar el trabajo a domicilio al teletrabajo. Y fue una cosa totalmente rara, porque no se puede comparar el trabajo a domicilio con las tecnologías al teletrabajo, al revés, ¿no? El trabajo a domicilio sin las tecnologías que el teletrabajo con las tecnologías. Porque para que exista teletrabajo tiene que haber por lo menos 2 elementos. Y eso lo decía el profesor César Arese, lo dijo en alguno de sus libros y nos lo dijo de manera personal. Hay 2 elementos para que se sepa lo que es el teletrabajo, por lo menos. Dejemos atrás la subordinación, por supuesto que tiene que haber subordinación. Para que exista relación de trabajo tiene que haber subordinación. Tiene que haber mando, tiene que haber obediencia, el poder de mando, el deber de obediencia. Uno que pague, otro que reciba, que preste los servicios. Y eso es normal y eso es toda la vida. Pero además, itinerante. Como están haciendo ustedes ahorita, no es ni su casa ni el lugar donde escogieron, pero están trabajando los que confesaron. Y los que no, me estaban mintiendo. El segundo elemento, o el tercer elemento, diría yo, es el elemento de los bytes. Está el elemento topográfico, pero también existe el elemento de los bytes. No hay teletrabajo si no hay transmisión de tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Y para eso tiene que haber bytes. Bytes es la medida más pequeña para los datos. Si no hay datos, te da el terror, te da el telele. A ver, ¿quién no tiene datos? Vaya a comprar los datos, ¿no? Ya tienen su plan de Hola Fly o de lo que quieran para sus datos. Hola Fly es mejor que todos los demás, por cierto.
Yo agregaría otros elementos, además de los bytes y además de la subordinación. Agregaría un cuarto elemento que es la desconexión digital. Oímos, escuchamos y hablamos de desconexión digital y quisiera preguntarles si realmente entendemos lo que es la desconexión digital. ¿Por qué si no están en horas de trabajo, por qué no están desconectados digitalmente de donde tienen que estar? ¿Por qué tenemos esta ansiedad? Y hay un síndrome muy importante psicológicamente hablando de esta ansiedad de no poder dejar el teléfono celular. Ya lo cerraste por fin. Bueno, de no poder dejar la computadora, de tener que estar conectado 100 veces. A fin de cuentas, el Internet y el derecho al Internet y el derecho a los datos es un derecho humano. Hoy en día es un derecho humano y en muchas legislaciones ya se considera como tal un derecho humano. En México no es así, pero tenemos Internet en toda la Ciudad de México gratis, ¿no? Gracias al partido que ya saben cuál es. De la primera presidenta, por cierto. Gracias a la primera presidenta mexicana. El derecho a la desconexión significa poderle decir que no a tu patrón. El derecho a la desconexión significa poder decir, ya no quiero trabajar porque salí de mis horas de trabajo. Poder no contestar un correo electrónico, poder no contestar un mensaje. ¿Quién no tiene clientes? ¿Quién no tiene primos? ¿Quién no tiene hermanos, amigos, primos que a las 5 de la mañana ya le están escribiendo? Porque ese es matutino, pero tienen otro que es nocturno. Y ese nocturno también a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche le está escribiendo. Tienes que poner tu teléfono apagado o en mute o en silencio para que no te estén molestando. Y aún así escuchas ves cómo se prende la lucecita y estás yendo con toda la ansiedad del mundo a ver lo que está pasando, como les ha pasado a ustedes ahorita durante la conferencia. Más adelante vamos a hablar cómo podemos evitar esta desconexión digital. Y otro elemento que yo agregaría sería la obligatoriedad de que el contrato sea por escrito. Y así lo dice la ley. Un contrato de teletrabajo tiene que hacerse o celebrarse por escrito. Y otro elemento más que incorpora la propia definición de teletrabajo, la temporalidad. ¿Cuándo se considera teletrabajo? ¿Están ustedes teletrabajando o no? ¿Les van a pagar por lo que están haciendo aquí o no? Si yo trabajo en mi casa 5 minutos, me conecto, ¿es teletrabajo? Si yo salgo de viaje y estoy trabajando itinerantemente o vendiendo a través de mi teléfono celular, ¿se considera teletrabajo? Pues la ley dice que no. Y aquí hay algo bien importante. La senadora Alejandra Reynoso, del partido que ya no está, fue la que hizo esta iniciativa. Pero la presentó mucho antes de la pandemia. La presentó 2 o 3 años antes de la pandemia para que hubiera teletrabajo en México. Y no se la aceptaron. Y no se la aceptaron porque había muchos intereses económicos que cubrir. No había presupuesto que alcanzara para que el gobierno cumpliera con estos requisitos. La silla ergonómica, la luz, el paquete de internet. Y fue la pandemia del COVID-19 la que detonó esto, la que dijo, sí, tenemos que tener teletrabajo porque ya todo el mundo lo tenía, menos México después de 100 años. Ahí empezamos a hacer las cosas. Yo plantearía 3 o 4 preguntas por ahí. ¿Qué pasa con la seguridad social? Después de todo este panel se llama teletrabajo y seguridad social. ¿Hay alguna distinción entre un teletrabajador y un trabajador? No existe ninguna. Se aplican las reglas generales de lo que no dice a los demás trabajadores. Y eso es increíble porque de verdad nuestra ley ni siquiera tendría que ser reformada. Como está muy bien porque fue pensada desde 1970 por los grandes maestros de esta universidad para que siguiera vigente el día de hoy. El tema de plataformas digitales que recientemente se hizo, pues la verdad es que lo hicieron los dueños de las plataformas digitales. No era ni siquiera necesario terminarlo porque ya se hablaba de una relación de subordinación. Pero no es el tema, no me voy a desviar. Yo voy a cerrar con una frase porque creo que ya me acabé mi tiempo. La tecnología no destruye,
la tecnología no destruye al derecho, mucho menos destruye al derecho al trabajo. Es un auxiliar. La tecnología no desnaturaliza las verdaderas causas. Puede, por supuesto, renovar. Eso sí lo puede hacer, pero nunca va a traicionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por ventilarnos, que estamos trabajando mientras estamos aquí también y estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que también eso, y ligándolo un poco al panel anterior, también puede llevar al burnout, a los temas de salud mental y todos los riesgos, digamos, laborales que conlleva el teletrabajo en sí mismo. Le agradecemos mucho su intervención. Y está cobrando además, ¿eh? Además les pagan. Así es. Y ahora le doy la palabra al maestro Claudio San Juan, quien es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, maestro en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y también en Derechos Humanos, Estado y Sociedad por la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. El maestro San Juan es autor de una publicación de la OIT titulada Participación de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo en Argentina, y actualmente es profesor senior de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Su experiencia incluye el desarrollo de la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo de 2011 a 2015. Maestro San Juan, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Se escucha mi voz? Creo que Sí, por se la escucha. firma... Sí, se ¿Se escucha. escucha? Bueno, ¿me permiten compartir una presentación breve? Bien, muchas gracias. Bueno, básicamente coincido con lo expresado por María y Federico. Yo voy a tratar de abordar el tema de los desafíos en materia de prevención de riesgo. Previamente, los agradecimientos de rigor a la CIS, con la quien me encuentro vinculado desde hace mucho tiempo, al CIES y en particular a la colega Luz Cardona, con la que hemos realizado varios trabajos al respecto. Bueno, veamos. Como decían mis antecesores, acá es muy importante la definición. No por lo que tiene que ver con el ámbito de este congreso, sino por lo que se ventila fuera del mismo, ¿no? Entonces yo voy a tomar una de las definiciones prepandemia de OIT y Eurofound, ¿no? Que es básicamente lo que decían mis antecesores. O sea, el teletrabajo es aquel que se utilizan tecnologías de información y comunicaciones, las famosas TICs, pero en un lugar fuera de las instalaciones del empleador. ¿Mm? En el caso que fuese un trabajo subordinado, ¿sí? O bien puede ser un lugar de teletrabajo móvil o itinerante. Pero acá lo importante es que esté mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. Otra característica también es señalar cuáles han sido las distintas etapas del teletrabajo. Para esto voy a tomar como fuente a Messenger y su socio. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos básicamente tres etapas. La primera generación de teletrabajo, que es la que nos inspiró a través de Jack Niels, que es el teletrabajo en el hogar, con la computadora de hogar, ¿sí? La segunda ya, el teletrabajo móvil, ¿sí? A través de una portátil y de un teléfono. Y finalmente ya la tercera generación, que es la oficina virtual, ¿sí? Que es el tema de la utilización de los datos a través de la nube. Eso nos daría la tercera generación. Ahora, la pregunta es si realmente existió una cuarta generación o si lo que padecimos durante el teletrabajo durante la pandemia fue teletrabajo. Nosotros podríamos decir, también siguiendo
a mis brillantes antecesores que no, eso no fue teletrabajo porque fue un teletrabajo de tipo forzado, ¿no? Donde se perdió uno de los factores principales de esta modalidad, que es la voluntariedad. Como bien decía también María, o sea, tampoco había reversibilidad, porque por una cuestión de aislamiento y de protección a la salud pública, los que podíamos quedarnos en casa nos quedamos. Acá le traje por caso un artículo de la UNAM sobre el desgaste laboral que apareció con el teletrabajo, ¿no? Donde aparecieron y donde también se fortalecieron determinadas cuestiones que se venían estudiando de antes, como los factores de riesgos psicosociales, también el tecnoestrés, etcétera, pero esta cuarta generación la puso de manifiesto. Respecto a la seguridad social, que como bien decía Federico, es el tema que nos convoca. Bueno, nosotros, los que estamos acostumbrados a trabajar en el mundo laboral registrado, no es ninguna novedad cómo se categoriza el teletrabajo dentro de la seguridad social, ¿no? Entonces tenemos por un lado la relación de dependencia o subordinación público-privada, lo que hemos aprendido de España, que son los TRADE, o sea, el teletrabajo autónomo económicamente dependiente, y después el teletrabajo autónomo eventual, por citar algunos ejemplos. Todos, como podemos después reiterar, tienen que ser formas que estén legalmente registradas y socialmente protegidas. Entonces, dentro de todas las ramas de la seguridad social, a mí me toca ahora compartir algunos aspectos vinculados a la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar en Argentina el tema del teletrabajo en el año 2008, pero fue una prueba piloto conjunta con España, a través de una petrolera multinacional. Entonces, los primeros pasos que nosotros dimos fue a partir del Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo, ¿no? Que estaba firmado en el año 2002. Después, a posteriori, como vamos a ver seguramente en las reflexiones finales, todos los países fueron teniendo su propia legislación. A nivel supranacional nosotros citamos la ley modelo que hizo el Parlatino, ¿no? El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y también un marco normativo que hizo el Parlamento Andino. Estos son lo que tenemos hoy. Para dar un clima de época, para antes de la pandemia, nosotros en Argentina teníamos un solo proyecto de ley de teletrabajo presentado, que lo había presentado el oficialismo. No sé si Federico se acuerda, estamos hablando de la década ganada, y después algún otro proyecto de ley de la oposición. ¿Mm? Para la época de la pandemia teníamos más de 30 proyectos de ley. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros en el Estado conocemos como mérito, oportunidad y conveniencia, parece que en los tiempos políticos solamente se conoce el oportunismo. Finalmente se pudo eh, promulgar una ley que entró en vigencia cuando finalizó la pandemia. Bien, otras cuestiones, otras tendencias que tenemos en materia de prevención de riesgos en el trabajo son las guías y orientaciones de aplicación voluntaria. Por caso, la que se está discutiendo recientemente en el seno de la Organización Internacional del Trabajo es la ISO 45008, ¿no? Que es sobre el trabajo remoto. Lo cual trae me anticipo a adelantar, trae una pequeña confusión porque confunde el teletrabajo con el trabajo remoto sin que medie las TICs. Entonces eso dificulta en cierta medida el alcance de la norma. Pero bueno, será cuestión de seguir intercambiando opiniones y discutiendo para que estas cuestiones se corrijan. Después tenemos las guías de buenas prácticas de la academia, ¿sí? Y también de la academia tenemos la Carta Latinoamericana para implementar el teletrabajo. Bueno, no voy a abundar con detalles de la norma ISO 45008 porque son estrictamente
técnicas, están dentro de lo que llamarían los abogados el derecho blando, porque son todas normas que sirven de apoyo a la implementación del sistema de gestión. Pero bien, estos son algunos de las características que tiene el borrador que se ha desarrollado hasta el momento y que, bueno, que por suerte puedo dejar registro en esta presentación. Los contenidos han variado, o sea, han puesto unos contenidos más acorde a la realidad de la implementación del teletrabajo, como son los principios de gestión, los escenarios del teletrabajo y la evaluación de riesgos, en vez de tener un enfoque netamente del ciclo de Deming, que era planificar, hacer, controlar y mejorar. Esto es lo que está ahora en discusión. Los anexos son muy interesantes, porque esto también lo aprendimos de España. Nosotros tenemos como eje el tema de la autocomprobación del lugar de trabajo. Sobre todo, al desarrollarse en el hogar de la teletrabajadora o del teletrabajador, es imposible verificar o fiscalizar en qué condiciones están. Entonces, cuando se hace la selección, esto estamos hablando en tiempo normal, no de pandemia. Cuando se hace la selección para intervenir en el proyecto de teletrabajo, se tiene que verificar que tengan condiciones edilicias la casa, o el departamento o apartamento, para que pueda desarrollar el trabajo. Entonces se le dan los elementos para que él autoevalúe, ¿sí? Desde la instalación eléctrica hasta el tema de la prevención de incendio, y después lo que incorporaba también recién Federico, cómo utilizar o cómo diseñar un entorno ergonómico a partir de la provisión de la silla. Bueno, y también acá hay un capítulo sobre salud mental, que fue el panel que nos precedió y es muy interesante en esta materia. Bueno, algunas particularidades que ya mencioné respecto de la definición. Y bueno, y acá dejo para retomar luego la cuestión de los desafíos. ¿Sí? Si me quedan un par de minutos, eh, podría decir que por lo menos en Argentina, algo también leí de México, en Argentina la modalidad del teletrabajo se puede medir a través de la cantidad de edificios públicos o privados que han quedado vacíos luego de la pandemia. Lo que pasa es que estamos hablando de ciertas suposiciones porque no hay un registro que nos pueda decir cuánta gente realmente está teletrabajando en sus casas o en otros lugares. ¿Sí? Después, lo que podemos también traer a colación es que en algunos países, como había leído en un periódico de México, se había fortalecido el regreso al lugar de trabajo y había menos teletrabajo. Pero bueno, más o menos los desafíos de la prevención de riesgos del trabajo los hemos podido superar con estas cuestiones que aprendimos del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, ¿no? Que es el derecho que tienen las personas teletrabajadoras a un entorno de teletrabajo sano y seguro, y que como una cuestión de derecho también tiene o puede pedir a la mutua o a la fiscalización del trabajo una visita previo aviso para que verifique en qué condiciones esté trabajando. Bien, por el momento podríamos cerrar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro San Juan, por su intervención y por enmarcarnos los procesos el esfuerzo que está haciendo latinoamericano respecto a la prevención de riesgos, ¿no? Que presenta el teletrabajo y cómo se han encontrado aún desafíos al respecto. Entonces, me informaron que lamentablemente por cuestiones de tiempo no podremos acudir a preguntas y respuestas por esta ocasión, pero les agradecemos muchísimo a todos los ponentes, tanto virtuales como presencial, por su presencia en esta
primer Conferencia Internacional de Seguridad Social, y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. A continuación procederé a darle el certificado de participación, la constancia al doctor Federico Anaya Ojeda, y las virtuales se las harán llegar por correo electrónico. Gracias. Muchas gracias.